Bem-vindo a mais Pod VidaCast. Muy buenas noches, sean bienvenidos a más Pod VidaCast con vosotros Daniel Meira y como ya sabéis, todos los martes estamos aquí juntos a partir de las 20 horas con temas, con contenidos que vengan a añadir tu fe, traer conocimiento, traer cada vez más conciencia del propósito de Dios para tu vida. Esta es nuestra intención, ¿vale? Que tú seas cada día más edificado de acuerdo con la palabra, con las escrituras y con todo aquello que Dios quiere hacer en tu vida, ¿vale? Estamos aquí hoy con un invitado muy especial, una persona muy conocida aquí en España, quizás muchos ya conocen y tenemos el honor hoy de recibirle aquí. Está muy bueno, tú no puedes perder, quédate con nosotros. Empezamos. Contigo, Daniel Meira, em Pod VidaCast. Eso es, bienvenido. Con nosotros está hoy el invitado, o sea, un amigo, ahora te presento. Y obviamente ya quiero invitarte, tú que estás ahí con nosotros, de suscribir a nuestro canal aquí abajo, dejar tu me gusta, activar las notificaciones para que todos los martes te enseñe, o sea, te comunique que hay un nuevo contenido para que puedas acompañar ahí nosotros, ¿ok? También puedes ayudarnos compartiendo este vídeo con algún compañero de fe, con algún familiar o algún amigo del trabajo que tú entiendas que va a ser de edificación para él. En fin, y tú me gusta aquí también, recordarte eso, que tú me gusta, también está diciendo a esta plataforma de YouTube que este contenido es relevante, entonces no se te olvide dejar aquí tu me gusta aquí abajo. ¿Ok? Está con nosotros aquí hoy Pastor José Pablo Sánchez. Pastor, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí contigo, Daniel. Vale, muchísimas gracias por dispensar este tiempo para estar aquí con nosotros. Yo estoy aquí hoy de aprendiz porque yo no sé el trabajo de comunicador. Estoy delante de una persona que tantos años de comunicador, tantos años ahí comunicando el Evangelio. Entonces, yo voy a aprender aquí también hoy un poco. Bueno, veo que ya tienes algunas habilidades desarrolladas. y nada. Bueno, como te he dicho, Pastor, nosotros a un principio yo sé que es una figura bastante conocida, mucha gente va a asistir a eso, ya te conoce, pero en fin, para aquellos que no te conocen, siempre empezamos con una pequeña historia de cómo fue su conversión, cómo llegaste hasta el Evangelio, veniste de familia cristiana, ya de un hogar cristiano, te convertiste más o menos después de cuánto tiempo, en fin. Cuéntanos un poco de tu historia, para quien no conoces, conocer un poco esta historia del Evangelio y de tu vida. De acuerdo. Pues sí, han sido 27 años en televisión española, así que algunas cosas también he aprendido. Pero vamos, un milagro. Realmente, si a mí en mi juventud me dicen que yo hubiera llegado a trabajar en la televisión y poder estar en la radio, en la televisión, y poder estar durante tanto tiempo compartiendo, ¿no?, acerca de Jesús y de la palabra de Dios, ¿no? Pues no me lo hubiera creído, ¿no? Pero bueno, Dios es el que tiene los planes y Él nos coloca a cada uno donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y lo que intentamos es ser fiel, ¿no? Y como dice esa frase, ¿no?, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, que ese ha sido un lema, yo diría, en mi vida, ¿no? Es decir, cada vez que he tenido una pequeña área de responsabilidad, intentar ser fiel en lo poco. Sí. Y ahí el Señor ha ido haciendo lo demás, ¿no? Así que mi padre era pastor. Vienes ya de Sí, familia. mi padre era pastor. Yo nací en Úbeda, un pueblo famoso en España, porque hay un dicho en España que se dice: no te vayas por los cerros de Úbeda, que quiere decir no te vayas por las ramas, no te vayas del tema, ¿no? Es una expresión típica que todo el mundo conoce. Entonces el pueblo de Úbeda es muy conocido
está en Jaén, al sur de España, y allí me crié. Mi padre era pastor de la iglesia y como cualquier niño de pastor, pues te aprende los versículos de la Biblia y más o menos pues llega un momento en que te sientes de alguna manera pues que estás bien, ¿no? Que no eres mala persona, que lo que estás haciendo es mucho mejor, que te comparas con los compañeros del colegio y demás. Y pues yo me veía a mí como buena persona, y una persona desde fuera sería religiosa, ¿no? Porque estaba yendo prácticamente todos los domingos a la iglesia y demás, Sí. ¿no? Pero lo cierto es que, aunque no fui un drogadicto, ni un asesino, ni nada de eso, pero alguna mentira eché. Alguna petardice que otra. Sí, alguna cosa que no era mía, cogí. El caso es que cuando yo tenía 10 años, en un culto, un predicador preguntó, ¿no? ¿Tú estás seguro, si ahora te mueres, que irás a estar con Jesús, no? Y por primera vez me di cuenta que yo no estaba seguro. Así que me pregunté por qué no puedo estar seguro. Si yo sé versículos de memoria, si voy a la iglesia, si no soy mala persona, ¿por qué yo no tengo la certeza de que voy a estar con Jesús, no? Y la verdad es que no me lo explicaron bien, o yo no quise entender bien. Sea como sea, esa pregunta se quedó ahí en mi corazón, latiendo, ¿no? No fue hasta los 13 años que en un campamento entendí la respuesta. Y entendí que Jesús había pagado por las veces que mentí, por las veces que robé, por las veces... Yo tengo 2 hermanos, uno mayor y otro menor. Ajá. Nosotros arreglábamos las cosas a puñetazos, pero directamente, ¿no? Es decir, tan buena persona, normal, yo diría que normal, ¿no? Bueno, te das cuenta, ¿no? La ira, la envidia, todo eso que está ahí. Y todo eso lo pagó Jesús por mí, ¿no? Que yo era el que tenía que haber pagado por todo eso. Y lo entendí, por la gracia de Dios y por su misericordia. Cuando acabó el campamento, en mi casa, de rodillas, pues le di gracias a Jesús por ocupar mi lugar en la cruz, acepté su perdón y nací de nuevo. Para mí fue un antes y un después en cuanto a lo que es mi vivencia espiritual, no mi relación con Jesús. Exteriormente, los domingos seguía yendo a la iglesia, pero interiormente había una nueva vida, que aquello pues realmente fue un antes y después, ¿no? Se fue realmente aquel encuentro con Cristo mismo. Sí. Y empezó un proceso de entender y vivir de la mano de Jesús, ¿no? De hecho, justo unos años después, a los 16, 17 años, vivir la vida cristiana en la España de Franco era duro. Es decir, yo de niño recuerdo a mis compañeros de clase tirarme piedras para decirme fuera protestantes, ¿no? Cuando íbamos al colegio. Tengo una historia muy curiosa de cómo en un momento de recreo en el colegio, mis compañeros de clase me cogieron entre todos, me levantaron así en el aire, yo pataleando y tal, y dicen, ahora te vas a convertir. Entonces, protestante. Entonces me cogieron entre todos y me llevaron como unos 20 metros. Había una iglesia católica enfrente del colegio. Entonces abrieron la puerta y me tiraron al suelo de la iglesia. Y todos salieron corriendo, ¿no? Yo tendría 8 o 9 años, es decir, que tampoco te creas tú que... Pero el caso es que era una situación muy hostil, ¿no? Un tiempo muy hostil en el que realmente era muy difícil vivir la fe, ¿no? Entonces, en la iglesia de Úbeda no había jóvenes. La iglesia tenía como jóvenes mis hermanos y otros chicos. Es decir, que, bueno, era difícil, pero bueno, permanecíamos en la fe, en ese contexto, aunque a la vez yo diría que muy limitada la experiencia, ¿no? En ese tiempo invitan a mi padre a ser pastor en Madrid. Toda la familia nos mudamos a Madrid en el año 75 y llegamos a una iglesia en el barrio de Canillejas donde hay un grupo de jóvenes. No eran tantos, pero había unos 10 jóvenes. Para mí, aquello era el cielo y la tierra, ¿no? Era como pasar de una situación de mucha sequía, de desierto, ¿no? En el sentido de iglesia, de espiritualidad, de todo, a un contexto donde había jóvenes además muy apasionados con Jesús, con una dinámica de fe muy bonita, ¿no? Muy fresca, ¿no?
Y aquello me desafió muchísimo, ¿no? A crecer en mi fe, a vivir de una manera más comprometida, mi fe más... Ya empecé a ver la importancia de compartir el Evangelio, ¿no? Y hacerlo con mucho amor y mucha pasión, ¿no? Nos cogíamos, nos íbamos a un parque, poníamos una pancarta. Y en esta época ya estamos hablando un posguerra ya, ¿no? Bueno, estamos hablando cuando empieza la democracia ya. Sí, empieza la democracia. Estamos hablando en el año 78 más o menos, nosotros llegamos en el 77, que es cuando la Constitución es del 78. 78, entonces, sí. Un tiempo de transición, pero bueno, el cambio... Post-Franco ahí, Post-Franco, ¿no? sí. Sí. El cambio para mí sobre todo fue el venir a una iglesia donde había otros jóvenes y donde podía empezar a vivir mi fe de una manera más práctica, ¿no? Y como decía, íbamos a un parque, poníamos una pancarta que ponía ¿quieres hablar de Dios? Y nos poníamos a cantar canciones, coritos, es decir, con la guitarra. Sí. Y luego nos acercábamos a otros jóvenes que estaban por allí, les ¿queréis hablar de Dios? La pregunta, quien quería, pues hablábamos con él, quien no. Y mucha gente se llegó a conocer al Señor. Es decir, que era un tiempo realmente, yo diría, valiente, porque todavía había muchos prejuicios, todavía los hay, pero bueno. Pero para mí fue un cambio muy importante, ¿no? Porque yo ahí empecé a servir. Aprendí lo que era el servicio. De hecho, recuerdo que un misionero que me conocía de hacía años me vio un día con los jóvenes y me dijo, José Pablo, tú has cambiado, ¿no? Digo, yo soy igual, yo soy el mismo. Y dice, no, yo te veo diferente. ¿Y qué es lo que ves diferente? Y dice, que tú ahora sirves. Y lo que estaba viendo es que yo estaba recogiendo en la reunión de jóvenes, pues había patatas fritas, y había bebidas, se había ensuciado la mesa y yo pues estaba limpiando la mesa y recogiendo lo que quedaba de las migajas, ¿no? Entonces me vio que yo me ocupé de eso sin que nadie me lo dijera y él me quiso afirmar en que lo que estaba haciendo realmente era una manera práctica, ¿no? También de demostrar el amor de Jesús, ¿no? Y bueno, pues al final cuando uno desea servir, el Señor siempre te da oportunidades, ¿no? Sí. Así que... Y el tiempo, o sea, creciendo dentro del Evangelio con esta manera, descubriendo esta manera práctica de expresar la fe, ¿cómo llega hasta el pastorado? Pues es un proceso muy natural, ¿no? Es decir, primero, cuando quieres servir y hay necesidades, pues tú estás disponible y te ofreces, ¿no? Había necesidad de liderazgo dentro de los jóvenes. Pues yo me ofrecí y durante varios años estuve llevando el liderazgo junto con otros del grupo de jóvenes. Había necesidad de, igual, liderazgo para adolescentes. Pues me pidieron si quería apoyar y yo empecé a apoyar, ¿no? Y después de hacer eso durante más o menos 4 o 5 años, también iba a campañas de evangelización que en ese tiempo organizaba Decisión, aunque yo no tenía ninguna relación, digamos, directa. Bueno, perdona, sí, porque en aquel tiempo ya empecé a estar novio con el fundador de Decisión. Es decir, que ahí ya empieza una relación. Pero más que nada es que te das cuenta que tú quieres servir, empiezas a servir y te das cuenta que te faltan herramientas. Yo ya estaba trabajando y estudiando. Estaba a punto de empezar una ingeniería. Y empecé a orar, ¿no? Y el Señor pues me mostraba, ¿no? Que está bien que fuera un ingeniero, pero que lo que él necesitaba era obreros cualificados, ¿no? Sí. Yo ahí tuve que orar entre la ingeniería o el seminario, ¿no? Y el Señor puso muy claro que por ahora, yo nunca descarté la otra posibilidad de incluso después del seminario continuar estudiando, ¿no? Pero bueno, al final me fui al seminario, estuve 4 años allí estudiando, preparándome, el seminario en Castelldefels, se llama Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, 4 años allí. Y durante el verano colaborando en campañas con Decisión, con la Asociación Evangelística Decisión. Y bueno, cuando terminé, pues más o menos es otro periodo en el cual estás orando, ¿no? Yo pasé un tiempo de ayuno y oración en el último año, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida, ¿no? Porque te tengo que decir que yo tenía muchos prejuicios para ser pastor. Yo realmente en la carne rechazaba ser pastor. De hecho, yo recuerdo una frase de mi madre, ¿no? Que es la mejor pastora del mundo, pero ella
en momentos de muchos problemas y carencias, sobre todo económicas, que pasamos, ella decía, no os metáis a pastor, que se sufre mucho. Se sufre mucho, ¿no? Y a mí se me quedó grabada esa frase. Ella es la que más me anima luego a ser pastor, ¿no? Pero se me quedó grabada esa frase y yo tenía mis fantasmas, ¿no? Y mis temores, con lo cual yo terminé el seminario diciendo, pues yo no quiero ser pastor, ¿no? Pero en ese tiempo de oración, buscando la guía del Señor, pues el Señor puso en mi corazón el tema de los medios, porque era un tiempo en que no había nada, ¿no? Ahora hay tanto y Sí, hay hoy tantas oportunidades, hay diversos... pero en aquella época no había prácticamente nada. Había algún programita de radio que alguna emisora, bueno, estaba Radio Transmundial en onda corta. Eso siempre ha estado, gracias a Dios. Radio Transmundial ha emitido para España desde el año 57, es decir, en el tiempo puro de Franco. Aquí se podía oír en onda corta una emisora evangélica que nació específicamente para evangelizar España, en Tánger. Ahora es una emisora, una de las emisoras más grandes del mundo, pero nació para evangelizar España. Luego esa emisora se fue a Mónaco, es decir, que se podía oír en onda corta, pero en el día a día, las radios que había, no había casi nada. Televisión ni lo imaginamos, pero Dios puso en mi corazón el tema de los medios, ¿no? Así que ya hice un trabajo de mediotesina, de investigación sobre el tema de la radio y el evangelio y demás en el seminario. Y cuando terminé, Decisión me ofreció la posibilidad de trabajar con ellos en el área de la evangelización y con la idea de empezar a invertir en radio y poner programas evangélicos en radios seculares. Concretamente, el programa de Billy Graham, La Hora de la Decisión, que estaba en inglés, traducirlo al español y ponerlo en emisoras de España. Al final eso no llegó a cuajar. Pero bueno, sí que hicimos otros proyectos dentro de lo que es la radio y demás. Y estuve 4 años vamos a decir, evangelista, ayudando, colaborando en todo lo que son las campañas de evangelización. Decisión en aquella época hacía campañas con películas, proyectaba películas cristianas en cualquier calle, cualquier plaza, venía la gente a mares, porque en aquella época ni había vídeo, ni había nada. Es decir, en aquella época repartías 50 invitaciones y te venían 500 personas a un evento, ¿no? A una película. Y después de la película se predicaba y la gente se convertía. Es decir, era un año donde hubo mucho fruto. Una estrategia completamente diferente en los días de hoy, ¿no? Claro, porque en aquel tiempo había mucho interés en el cine y la gente no podía ir al cine y había pueblos que no tenían ni cine. Es decir, que era toda una novedad, algo muy innovador. Sí. Entonces fue muy útil, las películas fueron muy útiles. Yo he estado en la primera campaña que fui en Cabra, en Córdoba, llegaron a venir al primer día de película 2.000 personas al campo de fútbol. Wow. 2.000. Y el alcalde se asustó, porque siempre en aquella época, no sé si todavía, creo que no, pero en aquella época tenían mucho miedo a ver qué va a decir el cura, ¿no? Efectivamente, el cura dijo que no podía ser 2.000 personas en un evento protestante, ¿no? Y nos echaron del campo, nos quitaron los permisos, sí. Nos pusieron a 3 kilómetros fuera del pueblo y bueno, pues seguimos pusiendo las películas. Ya no llegaron los 2.000, pero llegaron 300 y también hubo ahí personas que entregaron su vida a Cristo, ¿no? Wow, qué fuerte. Total, que estuve 4 años haciendo eso y justo ahí la iglesia donde mi padre era pastor me pidió si yo podía tomar el pastorado. Y mi esposa y yo oramos de nuevo pidiendo la guía del Señor y sentimos que sí, que era el tiempo de asumir esa responsabilidad. Yo tenía 31 años. Y dejé lo que era la labor como evangelista y me dediqué al pastorado 14 años. Wow. Y una pregunta así, que se me surge así de curiosidad, José Pablo. En medio a esta generación que todavía el evangelio era, vamos a decir así, entre comillas, entre una persecución y algo nuevo, o sea, quiere deturpar el catolicismo, son contra los católicos, etcétera, todas estas cosas que surgieron. Incluso me contaba Manuel Cerezo que hubo una época que decía de los herejes españoles, ¿no? O sea, que ¿cómo fue para ti en esta época asumir esta responsabilidad de pastorado en medio a una generación que prácticamente el evangelio no era
algo todavía deseoso, vamos a decir así. No sé si estoy correcto Sí. al pensar así. La verdad es que ya en esa época, cuando yo tomo el pastorado, ya hay libertad religiosa, con lo cual no es el riesgo que había Cuando tu padre cuando era... mi padre. Yo he ido con mi padre a casas a hacer cultos donde se contaba para que no hubiera más de 20 personas. Para ser, entre comillas, escondidas así. Eran clandestinas. Es que si eran 21 podía venir la policía y disolver. Si eran hasta 20. Anda. En esas casas se cantaba muy suavecito para que los vecinos no llamaran al cura y también disolvieran. Es decir, que era toda una situación de mucha dificultad. Sí, sí, sí. Pero eso era más bien, en esos años, más bien era cuando ibas a una casa o estabas en la calle. Las iglesias eran respetadas. Tú dentro de la iglesia, si tenías la licencia para funcionar, ahí podías cantar, podías predicar y nadie se metía contigo, ¿no? Alguna vez aparecía una pintada en la fachada que decía fuera, fuera protestantes, ¿no? Que es un eslogan muy típico de esa época, ¿no? Cuando yo llego al pastorado todo eso ha cambiado, ya hay libertad. Realmente casi era más cómodo ser pastor que ser evangelista. Porque de pastor, pues al final te puedes centrarte ahí en tu grupo en un grupo de claro. gente, sí, sí. Lo que pasa es que yo nunca fui un pastor con una mentalidad de 4 paredes adentro. Yo siempre pensé que la iglesia tiene que salir, ¿no? Es decir, que aún así yo asumí siempre, es decir, el espíritu de evangelismo que yo había mamado en decisión lo llevé también a la decisión. Pero bueno, realmente no había un conflicto por la persecución. Ajá. Y sí que es cierto que, pues... digamos que había digamos, como dos realidades. Por un lado estaba la realidad de la democracia que hacía que mucha gente estuviera buscando algo diferente a lo que habían vivido, ¿no? Habían vivido pensamiento único, una opresión intelectual, una opresión de todas las libertades. Y había gente que estaba buscando realmente la libertad. Ajá. Buscaban la libertad, ¿no? Y la encontraron en Cristo. Es decir, había gente que discutía contigo. De hecho, yo echo de menos discutir con gente. En serio. Ahora no discutes con nadie. Ahora todo el mundo te da la razón como a los locos. Eso pasa en la calle. Es muy difícil encontrar a alguien con el que poder entrar en una discusión sincera, ¿no? Donde él quiere convencerme a mí, yo le quiero convencer a él, no para terminar pegándonos, pero sí para defender lo que uno piensa, ¿no? Ahora, bueno, eso es lo que tú piensas, a ti te parece bien, pues yo te respeto, ¿no? Yo no sé lo que pienso, pero tú respétame igualmente, ¿no? Es como todo tan naif, es como una cosa Pasó a ser tan relativo todo. sí, es muy relativo. Ya digo, yo echo de menos pegarme en el buen sentido, ¿no? Argumentar, ¿no? Sí. Y en aquel tiempo sí se argumentaba. Llegábamos a un parque. Sí, porque venía ya de una gente muy bien doctrinada contra el protestantismo. Pero la gente que buscaba y al mismo tiempo Dios, quería entender, pero tenía esta información, vamos a decir así, contraria, al mismo tiempo quiero saber qué es, y entonces había mucho más indagaciones. Estaban los tradicionalistas que no tenían más que eran, digamos, fanáticos de la religión y el pensamiento único y que nos veían como herejes y que no querían realmente pensar, lo único que querían era eliminarnos, ¿no? Ese estaba ahí, ese grupo estaba ahí siempre. Pero había otra gente que era gente sincera, que estaba buscando la libertad, que estaban entusiasmados con una nueva época de democracia y que realmente con esa gente daba gusto poder presentar el Evangelio, hablar, y muchos conocieron al Señor, ¿no? Entonces, yo esa época la veo realmente como un tiempo muy bonito. Además, creo que hubo cierto avivamiento. Mucha gente llegó a conocer al Señor. Estoy hablando de los años 80 y 90. Es también cuando Remar empieza con todo el tema de los drogadictos. Sí. Bueno, Remar, Betel, Reto, todos estos grupos, ¿no? Hay una gran necesidad social, pero también hay hambre de cosas auténticas. Y no había este pasotismo, indiferencia que hay hoy en día, ¿no? Entonces, entiendo. Pero bueno, cada época tiene sus desafíos. Exactamente. ¿No? Sí. Y bueno, como dijiste, te interesa mucho la cuestión de los medios y todo eso, y al final al cabo, pues, como dijiste, 27 años en televisión española. Televisión española, comunicando, o sea, haciendo programas, o sea, evangelísticos y todo eso. Y cuando hablamos de esta contextualización sobre cómo contextualizar, cómo comunicar el evangelio contextualizado,
¿cómo fueron tus experiencias, o sea, pasando los años? O sea, desde una época quizás donde la televisión era una cosa que todavía era, vamos a decir así, había algunas pocas, o sea, las cadenas de televisión no eran tantas, no habían tantas, no había tanta diversidad, pero luego se expande todo eso. ¿Cómo lo ves la diferencia de épocas? Sobre todo, como presenciaste desde el principio hasta de hoy, ¿cómo ves las diferencias de las épocas al comunicar el Evangelio? Hablando ya, entrando en el tema que iríamos de la comunicación del Evangelio. Yo empiezo también, no sé muy bien cómo fue que el Señor puso en el corazón de la comisión que llevaba el tema del programa de televisión, que me pidieron a mí que yo lo tomara. La verdad es que para mí fue una sorpresa, pero sí que es cierto que cuando a mí me llaman para asumir la dirección, el programa ya llevaba 10 años. El que lo llevaba, que se llama Juan Gili, que fue el fundador del programa, quien consiguió la concesión del gobierno, él quería dejarlo y había un comité de pastores, la Coordinadora Evangélica de Medios de Comunicación, que pensó, bueno, ¿a quién le pedimos? Y me llamaron a mí. Pero justo ese año yo tenía una beca para ir a Estados Unidos a hacer un máster. Y yo dije, bueno, yo puedo hacerlo, pero el año que viene, ¿no? Estuvieron de acuerdo y ese máster yo hice mitad en evangelización, mitad en medios de comunicación, con lo cual me vino perfecto para darme una formación para luego el trabajo que iba a hacer. Y desde un principio yo le he dado muchas vueltas al tema de la contextualización, ¿no? Cómo comunicar de una manera que el español nos pueda entender, ¿no? No es fácil porque primero nosotros tenemos un lenguaje que es muy nuestro y que entre nosotros lo entendemos, pero que el español no está acostumbrado y no lo entiende. ¿Dices así, dices de un lenguaje así más cristiano? Sí, bueno, por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, a un español, te invito al culto. Y el español no suele usar la palabra culto. Porque Entonces, está acostumbrado. Él no sabe lo que es un culto. Más familiarizado con la palabra misa, vamos a decir así. Bueno, te puedo invitar a una reunión, te puedo invitar a un encuentro, a una conferencia, todo eso lo entiende, pero te invito a un culto. Es como culto satánico, un culto del cuerpo. Una secta. Suena raro, a ellos les suena raro, ¿no? Entonces, una de las cosas que hicimos en el programa fue hacer una lista, porque claro, tú invitas a gente a que hable al programa. Y entonces pues le hicimos una lista de todos los términos que tenían que buscarle un sinónimo, ¿no? Por ejemplo, grupo de alabanza. Tú y yo sabemos lo que es un grupo de alabanza. Dentro de un vocabulario cristiano, sí. Ya dentro de iglesia, sí. Mi vecino no sabe lo que es un grupo de alabanza. No se imagina que es una batería, una guitarra y un bajo. Es una banda de música para él, ¿no? Entonces yo tengo que decirle a mi vecino, que es el español que ve la tele, que hoy va a venir aquí una banda de música a tocar, no un grupo de alabanza. Entonces, esos son las cosas más sencillas, ¿no? Bueno, hay todo conceptos como nacer de nuevo, ¿no? Hay que también explicarlo. Hay muchas cosas, escuela dominical, muchas cosas, ¿no? Entonces, hacer un trabajo, por un lado, de adaptación del lenguaje, para que la persona que me escucha, que no tiene contexto evangélico, pueda entender de lo que estoy hablando y puedo comunicar con relevancia, ¿no? Yo creo que esto ha sido siempre uno de los grandes desafíos que yo he intentado responder por medio del programa, ¿no? Algunas veces lo habremos conseguido más y otras menos, pero bueno, en ello estamos, ¿no? Luego también una cosa que yo aprendí, ya lo aprendí cuando estudiaba, pero que igualmente lo he ido implementando según ha ido pasando el tiempo, ¿no? Hablaba de distintas etapas. Es cada medio tiene un lenguaje. Aprender el lenguaje y saber diferenciar el lenguaje de lo que es la televisión al lenguaje de la radio, a lo que es hoy en día el lenguaje de las redes, que no es lo mismo el de Facebook, que el de TikTok, que el de Instagram, ¿no? Entonces, intentar no solamente conocer, sino adaptar el lenguaje según la audiencia que quiero alcanzar, ¿no? Entonces, eso realmente es vital a la hora de utilizar bien el medio, ¿no? Aprovechar bien el uso del medio, ¿no?
Para eso, también, una de las, vamos a decir, iniciativas que hemos tomado siempre es darle a todo lo que hacemos un carácter profesional. Es decir, que no hacemos las cosas de manera improvisada, sino que trabajamos pues según lo que es el protocolo que se usa profesionalmente, ¿no? Y creemos que esa es la mejor forma de honrar a Dios, ¿no? Dice, siempre he pensado, ¿no? Cuando Dios hace la creación, que termina de hacer la creación, y dice, y vio que todo era bueno en gran manera, ¿no? Es decir, lo que Él creó lo hizo bueno en gran manera. Yo creo que todo lo que nosotros creamos debe ser igual, bueno en gran manera, ¿no? Y para eso, pues, en la medida en que seamos capaces de entender los lenguajes y entender cómo aprovechar los medios, cada uno dentro de sus características, pues seremos capaces de hacerlo, ¿no? Y es interesante cuando dices la cuestión de contextualizar, porque quizás, claro que vamos para un medio, estamos hablando de red nacional, para gente que, o sea, nunca ha estado dentro de una iglesia, gente que ni sabe lo que es iglesia. Pero yo me acuerdo así de una vez cuando yo vine al pastorado y estaba trabajando, o sea, secularmente, y vine a tiempo integral al pastorado. Y un colega de trabajo me dice, pero ¿y tú qué vas a hacer de la vida? Digo, pues voy a ser pastor. Y me pregunté, ¿qué hace un pastor? Pastor de ovejas. Yo me acuerdo de otro momento también que yo fui a una inmobiliaria, si no me equivoco, para buscar una casa para alquilar. Y me preguntaron, tu nombre y tal. Y yo, sí. ¿Y qué haces? Soy pastor. ¿Cómo? Y estamos hablando de eso de 2012, 2013, por ahí. Igualmente, así, yo en aquel momento decía, parecía algo tan real, pero claro, dentro de un contexto, vocabulario, o sea, eclesiástico, iglesia, vamos a decir así, ¿no? Pero para afuera parecía que realmente era una cosa, ¿qué hace un pastor? ¿Y qué es un pastor? Entonces, cuando vas para un medio, eso me refiero, cuando vas para un medio, obviamente, tener este tacto para contextualizar eso. ¿Hasta qué punto eso se transformó un reto o fue realmente algo que ha visto, wow, hemos logrado? O sea, esta estrategia nos fue buena, esto fue un poco más complicado. ¿Cuáles fueron, diciendo así, las dificultades y los logros, si pudiera mencionarlos? Sí. Para mí, a ver, ¿cómo mides esto, no? Yo, la forma en que lo mido es, siempre después del programa ofrecíamos una Biblia y la gente llamaba, ¿no? Y en ese diálogo que teníamos, preguntábamos si eran evangélicos o no, y entonces con los evangélicos le decíamos que la Biblia la pidieran a su pastor, ¿no? Por cierto, mi madre me enseñó a decir de niño, cuando me preguntaran a qué se dedicaba mi padre, y tú dices que tu padre se dedica es pastor de personas. Claro, Úbeda es un pueblo donde la gente conoce pastor de ovejas, ¿no? Pastor de personas. Tampoco lo entenderían mucho, pero por lo menos sabían que no era pastor de ovejas. Entonces, la forma de medir si estábamos siendo relevantes, comunicando de una manera clara o no, es un poco en el diálogo que teníamos con la audiencia que llamaba después del programa, la audiencia no evangélica, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la gente nos entendía, ¿no? Y nosotros siempre hemos hecho un trabajo por comunicar todo lo bueno que tiene el pueblo de Dios y hacerlo de una manera que el español medio lo entendiera, ¿no? Creo que hay un gran desconocimiento todavía hoy en día, pero vamos, inmenso, de lo que son las iglesias evangélicas. Todavía hay muchos temores, todavía hay muchos prejuicios, todavía hay mucho desconocimiento. España sufre de un analfabetismo religioso inmenso y el programa creo que ha cumplido y está cumpliendo una función única, porque está en la televisión española. Es un medio confiable, fiable, claro, y está siendo como un portavoz, un altavoz de todo lo que Dios está haciendo en medio de nuestras iglesias y está normalizando la
la realidad evangélica. Y ahí el lenguaje juega un papel muy importante, ¿no? Entonces yo creo que lo estamos consiguiendo, pero los obstáculos siguen siendo prácticamente los mismos, y es que primero esto es como una gota en un océano, ¿no? España lleva 500 años de intolerancia, ¿no? 500 años de sembrar. No estamos hablando cosas de Franco, no estamos hablando de cosas 500 años de difamar al pueblo evangélico, de ver a los protestantes como el enemigo nacional. Si tú eres evangélico y eres español, estás traicionando tu identidad, tu ADN, tu cultura. Eso pesa todavía mucho. Pensamos que no, pero pesa mucho. Sí, sobre todo en zonas rurales, ¿no? Pero también incluso en Madrid. Yo he tenido jóvenes de mi iglesia que se han convertido y cuando le han dicho a su padre, español, ahora soy evangélico, le han dado una aguantada, un tortazo, ¿no? Una forma muy... Vamos, que yo creo que si le dice me he hecho marxista, pues diría, pues muy bien, hijo mío. Me he hecho del Real Madrid, pues muy bien. O del Atleti, como indiferencia total, ¿no? Me he hecho terraplanista. También es que les da igual, pero me he hecho protestante es como una ofensa al ADN de la identidad española. Sí. Entonces, ¿cuáles son las barreras? Las barreras son esos estereotipos que todavía hay ahí y que yo creo que la mejor forma de irlos venciendo es lo que yo llamo la estrategia del caracol. El caracol, cuanto más sol le da, más sale y más... más se prolifera, sí, es decir, más se multiplican. Bueno, más aparece. Se mueve y tal, si tiene sol, si tiene luz. Y si tú intentas tocarlo, se mete, se cierra y ya no es a quien sale, ¿no? Entonces, pues dar la luz del Evangelio, pero de una manera también práctica, ¿no? Jesús decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo creo que las iglesias están demostrando ese amor de Dios de una manera práctica, pero no llega a la sociedad. Entonces el programa y los medios son una muy buena herramienta como altavoces de esas buenas obras que Dios está haciendo, ¿no? Y la historia de España está llena de hombres de Dios, evangélicos, protestantes, misioneros que han venido aquí y que han hecho una labor inmensa, pero que no es conocida. Entonces, eso es dar luz, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, las 2 primeras mujeres que se licencian en España y se examinan por libre como universitarias fueron formadas por una misionera americana. Eso no lo sabe nadie, ¿vale? El primer colegio que en España implementó la educación mixta, donde estaban niños y niñas estudiando juntos, fue un colegio protestante, un colegio evangélico. Wow. Eso no lo saben. Cuando tú vas explicando eso y le vas dando un lugar, en este caso en nuestro programa, pues hay mucha gente que va rompiendo esas barreras, esos temores, ¿no? Y quizás sea porque el protestantismo se ha visto como, vamos a decir así, empleando bien el término, pero algo más religioso en el sentido de segregar a la gente, de formar un grupo independentista, entre comillas. Yeah. Y quizás no sea eso, esa es la palabra, como si estuviera aislando. Como si estuviera aislando, no sé. Está el temor de las sectas, ¿no? Que te comen el coco, que te apartan de tu familia, que te sacan el dinero. Esos son temores que en España han sido muy bien aprovechados y alimentados por no sé qué poderes, no puedo decirlo, pero en España sufrimos, yo solo tengo ya más o menos catalogado, entre cada 3 meses, 6 meses como mucho, un ataque de difamación contra las iglesias evangélicas en medios relevantes de España. Eso sigue pasando hoy. Wow. Es decir, basta que haya un rumor de, vamos a decir, un posible abuso. Ajá. Inmediatamente salen todos los medios y todos los evangélicos son unos abusadores, ¿no? Basta que haya un problema de, yo qué sé, de una iglesia que no ha podido pagar el alquiler, todas las iglesias roban el dinero. Iglesias evangélicas. Es decir, hay una actitud de difamación que alimenta esa campaña continua de propaganda antiprotestante que tenemos desde hace ya 500 años, pero que
adquirió una nueva potencia con el franquismo y que parece que ha desaparecido, pero no ha desaparecido. No ha desaparecido. Entonces, tenemos que luchar contra esa continua presión, hostilidad que vemos. Tal vez algunos pueden decir, bueno, me parece que vivimos en España diferente. Yo creo que no. Otra cosa, por ejemplo, de esta campaña aquí ya no diría difamación, donde se generaliza, ¿no? Porque se hace mucho en las noticias que tratan lo que es el pueblo evangélico. Cualquier cosa siempre se hace un potaje, se mezclan cosas y te utilizan cualquier terminología y te dicen de momento que eres de determinada tendencia política. Es decir, las personas que hacen esas noticias no saben nada del pueblo evangélico y cuando se informan irán a Google y lo que hacen es alimentarse de los bulos que ya están ahí. Es terrible. Bueno, pues otra cosa que hay es el silencio. Otro de las grandes barreras que donde yo creo que nuestro programa precisamente pone una luz en medio de la oscuridad, ¿no? En España, si un jugador de fútbol es magnífico y es evangélico, difícilmente te dirán que es evangélico. Eso se oculta. Si hay un premio Nobel, que le dan el premio Nobel, y es, vamos a decir, un sacerdote católico, evidentemente saldrá por todos los lados el sacerdote católico, el sacerdote católico. Sí. Si es un pastor evangélico o un creyente evangélico comprometido, difícilmente va a salir de la misma manera. No, hablarán de la misma manera. Por ejemplo, en España todo el mundo sabe quién es Martin Luther King. Sí. ¿Vale? Nunca oirás en España el pastor evangélico Martin Luther King, nunca. Siempre será el reverendo. Reverendo puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser de cualquier otra confesión. Reverendo. El reverendo Martin Luther King, es un pastor evangélico. Es decir, que se oculta, se silencia esa realidad. Todo eso forma parte pues, de esta inercia de la historia. Yo creo que la gente, muchas de estas personas que participan en ese complot, podríamos decir, lo hacen de manera, vamos a decir, inocente, porque se dejan llevar por una inercia de la historia, pero tampoco son conscientes de esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el programa lucha contra esas barreras, ¿no? De todas formas, también yo te iba a decir, todo esto que estoy diciendo del programa, eso, las iglesias igualmente tenemos que hacerlo cuando en nuestras iglesias y también cuando vamos a la calle a compartir cualquier evento, tenemos que ser conscientes de qué lenguaje estamos usando, cuáles son las barreras que tenemos que... Es decir, la contextualización es el gran desafío que tenemos hoy en día en España y más cuando muchas iglesias, la mayoría de los que están llegando vienen de países fuera de España, ¿no? Que es una bendición, ¿eh? Yo estoy agradecido al Señor, pero ahí tenemos que hacer un doble esfuerzo. Sí, exactamente. Porque, estoy completamente de acuerdo. Porque si no lo hacemos, pues predicaremos, pero no nos entenderán. Exactamente. Entonces, predicaremos mucho, pero la gente dirá, ¿qué están hablando? ¿Qué dices? No me entero, ¿no? No, y dos cosas aquí que me acuerdo. Cuando hablas de la cuestión de un padre dar un guantazo a un hijo que dice, ahora yo soy protestante. Yo me acuerdo que, te estoy hablando de 2 años atrás, una chica se convierte aquí y vamos a dar, explicar, a dar una clase de bautismo, explicar lo que es el bautismo y tal, para nuevos convertidos. Y ella llega y me dice, pastor, yo no quiero bautizarme, no porque no creo, sino porque mis padres están decepcionados porque yo estoy cambiando de religión. Y entonces yo digo, ¿cómo explicar a esta persona y a sus padres, sobre todo, que ella se lo explique a sus padres, que es más bien una confesión de fe que propiamente un cambio de religión? Porque, Jesús no viene para propagar una religión. Infelizmente es esta inercia de la persecución religiosa que dice que ahora estás cambiando de religión. Entonces yo tengo que explicar todo para ella hasta que ella se da cuenta y dice, entonces quiere decir que yo no estoy, incluso ella se había comprado la idea. Entonces quiere decir que yo no estoy cambiando de religión, pastor. Digo, no, Jesús no es una religión, es una expresión, una declaración de fe de aquello que tú crees que es tu Señor y Salvador y que murió por tus pecados. Eso no estamos hablando de algo independentista que ahora tú no puedes, poner en los pies quizás en una iglesia católica, entrar en la iglesia católica. Tú tienes que saber dónde está tu centralidad y tu fundamento de fe.
Entonces, después explico un poco de eso para ella, digo, vale, ok, entonces, ahora sí, entonces al final se decide bautizarse. Pero en fin, y yo creo que esta contextualización, yendo a otro punto, y yo no me, sin cortarme aquí de hablar, yo me acuerdo en un día que yo, en una reunión de Comima, yo hice una pregunta a los pastores. Estábamos diversos pastores de diversa nacionalidad y había un español. Y yo hice la siguiente pregunta. Ok, me parece muy bien y es fantástico el crecimiento y todas personas de diversos pueblos, diversas naciones que están llegando a España y predicando el Evangelio. Y yo hice la siguiente pregunta que un español me hizo. Él me preguntó, ¿por qué las iglesias antiguamente eran más pequeñas, pero en gran mayoría de españoles, y hoy son más grandes y los españoles parece que ya no están dentro de ellas? Un español me preguntó, una persona cristiana de 20 y tantos años atrás. Y yo lancé esta pregunta para los pastores. Y hubo diversas opiniones. No, porque está bien que venga gente de otro lado, lo importante es ganar, da igual, quien sea y tal. Y yo digo, ok, pero no es algo para nosotros pensarmos si estamos realmente hablando para el pueblo de aquí que conozca. Porque venimos, con un vocabulario, con una mentalidad, con unas formas incluso de culto, vamos a decir así. Vamos allá. Y decimos, ok, aquí esto es iglesia. Pero para dentro de una contextualización local, es decir, ¿y esto qué es? Que, incluso, claro, hay gente que se sorprende, que dice, vale, ok, hay música aquí, qué guay, hay música. Y no va a entender la contextualización de la música hasta que entienda la letra y tal y cual. Pero es importante esta comunicación, en mi punto de vista, es importante esta comunicación dentro de que una persona entienda no el protestantismo, vuelvo a repetir, no sé si está bien dicho esta expresión, pero como algo independiente, como un grupo independiente de personas que están desconectados de la Iglesia Católica, sino que entienda que es una expresión de fe. Y vamos allá, yo para intentar explicar algunas cosas, yo digo, es para que Cristo, que es el creador de todas las cosas, según las Escrituras, sea conocido por los demás, y no para que una iglesia en sí o una organización religiosa sea conocida. Entonces, no sé si está bien contextualizado eso, pero yo creo que es algo sí que hay que pensar. En mi punto de vista, hoy son 19 años aquí, en España. 8 años pastoreando, y es una cosa que yo tengo parado para pensar mucho en estos días. ¿No? De realmente, que la iglesia pueda contextualizar, porque hay un grupo realmente de personas que todavía están, alejados de esta realidad protestante, alejados de esta realidad de fe, y que necesitan ser encontrados. Y son nuestros hermanos en Cristo hasta que ellos, ellos solo que no saben de eso. Y necesitamos presentar a un Padre. Necesitamos realmente presentar a quien que os amó y que os crió. Y basado en eso, yo quería actualmente, en en la manera que ves hoy el crecimiento evangélico, ¿no? Yo creo que fue usted que ha dicho No, fue Paco Sánchez que habló de la cantidad numérica hoy de iglesias que hay en España, sobre todo en Madrid. Si no me equivoco, 850, alguna cosa así. Sí, yo hice una presentación hace poco sobre este tema. Exactamente. ¿Cómo hace la lectura de la iglesia actual hoy dentro de esta expresión de comprensión de lo que es el Evangelio? ¿Cómo harías la lectura actual? La mesa ejecutiva del movimiento de Lausanne en España. Y dirijo un grupo que se llama Grupo de Trabajo sobre la Evangelización Autóctona, que pretende
encontrar cómo podemos ser más relevantes a la hora de conectar con el Evangelio, con los españoles autóctonos, es decir, los que han nacido en España de padres españoles, ¿no? Y justo ahora estamos en medio de un proceso, hemos lanzado una encuesta para que la rellenen los españoles que se han convertido en los últimos 15 años y nos expliquen un poco cómo fue, quién les habló, Interesante. cuál era el contexto en que ellos vivían, cómo afectó en ese contexto el que se convirtieran, es decir, entender mejor qué es lo que Dios está haciendo para alcanzar a los españoles, porque realmente este es un gran desafío y una gran necesidad hoy en día. Es decir, por la gracia de Dios, pues tenemos a muchísimas personas que han llegado de Latinoamérica, sobre todo, que ya vienen evangelizadas, que muchos ya tienen familiares, que ellos sí saben lo que es un pastor, aunque a lo mejor no vayan a una iglesia evangélica, pero saben lo que es un pastor, ¿Sabe que es una alabanza? Saben lo que es un salmista. Yo le digo a mi vecina, viene a comer a casa un salmista, dirá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, el latino que viene ya viene evangelizado, ¿no? Y muchos cuando vienen aquí y están en una situación difícil, porque es muy dura la situación que tienen que afrontar, pues se agarran a Dios y buscan a Dios de una manera que a lo mejor en su tierra no lo hacían y están llegando y o bien renovando su fe o conociendo al Señor porque no tenían una fe, vamos a decir, real, ¿no? Entonces, gracias a Dios por ello, ¿no? De hecho, se calcula que hay un 20%, y algunos dicen hasta más, un 20% de los latinos en Latinoamérica son evangélicos, eso es lo que dicen, ¿vale? Hay países como Brasil, que puede que sea más, Guatemala dicen un 50%, pero no, poner un 20%. En Madrid hay 1 millón de latinos. Es decir, que debería haber, según ese porcentaje, 200.000 en las iglesias. Yo no creo que lleguemos. Y que todavía se van a convertir muchos más. Yo he visto una estadística que en toda España son 1.800.000, si no me equivoco. Sí, pero en Madrid hay 1 millón. Salió en las noticias hace poco. No, pero digo de cristianos en toda España. En toda España. 1.800.000. En toda España, si no me equivoco. Y además, la estadística hablando de un crecimiento que hubo en los últimos años. Está creciendo mucho. Pero pensando solo en Madrid, el ejemplo de Madrid es eso, 1 millón, salió en las noticias hace poco, más de 1 millón, 1.040.000 o algo así, latinos viviendo en Madrid. Que yo sepa, 200.000 no han llegado todavía a la iglesia. Es decir, que yo creo que todavía van a seguir creciendo mucho las iglesias en Madrid, gracias a Dios, y eso es una bendición. El tema es qué hacemos con los 6 millones de españoles madrileños que hay aquí, cómo llegamos a ellos, ¿no? Exactamente. Bueno, ese es el tema que estamos investigando y preocupados. Hay algunas cosas que ya sabemos, ¿no? Es decir, que todavía no podemos informar del resultado de la encuesta porque ni yo la sé. Es decir, estamos en proceso de recaudación de información, con lo cual espero Pero es una buena idea, o sea, para poder entender, ¿no? Sí, fue idea de una chica, una mujer de una iglesia de Asamblea de Hermanos, que con su esposo, que era el pastor, querían hacer esa pequeña... Y lo hicieron a un nivel muy... dentro de su grupo denominacional, una encuesta pequeña, y dijimos, ¿por qué no potenciamos esto? Entonces lo hemos incorporado dentro del proyecto, en el movimiento de Lausanne están todas las denominaciones y lo hemos movido entre todas las denominaciones de FERE, de la encuesta. Bueno, creo que el resultado va a ser muy interesante y yo calculo, espero que antes del verano hayamos hecho ya el análisis y comunicado. Pero bueno, en este grupo llevamos ya trabajando más o menos unos 3 años, 3-4 años, y ya hemos también nos hemos ido planteando, ¿no?, algunas cosas. Entonces, para mí, algunas ideas a tener en cuenta para alcanzar a los españoles, ¿no? La primera sería, pues, entender mejor la mentalidad española. La mentalidad española, pues, es muy diversa, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil también. Ahí cada lugar donde hay una iglesia habrá que ver cuál es la cosmovisión de ese lugar, ¿no? Y hacer un poco de trabajo de campo, ¿no? De investigar un poco cómo es esa población, qué piensa, cómo siente, cómo vive la religión y de ese análisis intentar tomar iniciativas, ¿no? Pero hay algunas cosas muy, vamos a decir, muy generales
que se pueden decir, ¿no? A los españoles les gusta comer y a los latinos también. Entonces, si tú haces una comida en la iglesia y cuando acaba la comida solo hay tamales, pues un español se va a sentir un poco raro, ¿no? Sí. Es decir, está muy bien. Que Está bien, le va a gustar, pero... Estaba bien y de hecho a nadie le echa de menos una buena comida, que las hay, ¿no? Pero si además, no quitando, además de eso le das una paella, pues él dirá, oye, aquí los españoles también somos bienvenidos. Es decir, que simplemente el detalle de qué estás ofreciendo ya Sí. te da una forma de que la gente se sienta bienvenida o sienta que esto es de extranjeros. Sí. Un español que llega a una comida de una iglesia o un culto y después... el culto, toda la música es de corte más, vamos a decir, hoy en día es muy pop todo, ¿no? Pero se le nota que es más latina, ¿no? O más brasileña o tal. Pues él siente que eso es para los brasileños y no pasa nada. Y está fenomenal. Pero él no se va a sentir recibido. Pensará siempre que eso es una iglesia de extranjeros, ¿no? Y entonces, claro, son detalles que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Sí. A los españoles, por ejemplo, son muy solidarios en el sentido de que les gusta involucrarse en actividades solidarias, ¿no? Sí. Y a veces queremos conectar con los españoles únicamente en la calle compartiéndole el evangelio, eso está bien, pero es insuficiente. Es decir, tú vas a conectar mucho mejor con un español si le pides que participe en un proyecto social de la iglesia. Se va a involucrar mucho más porque es un área que ellos, o sea, que se da mucho valor aquí en España, ¿no? Entonces, si tú le involucras y solicitas su participación en cosas que no es el culto, no es predicar, eso no, pero no sé, si No, estáis haciendo, y muchas veces eso estáis haciendo una es operación pura mano de kilo, obra, ¿no? O sea, es, claro, estáis es haciendo trabajar, una es operación voluntariado. kilo, estáis haciendo, por ejemplo, una cosa que nosotros movemos en España, Decisión, Operación Niño de la Navidad, que es un proyecto con cajitas de zapatos, donde la gente pone material escolar, material de higiene, eso lo mandamos a África principalmente, ¿no? Mis vecinos, ninguno es todavía cristiano o evangélico, y me dan 18 cajitas. Y son prácticamente como, algunos dan varias, ¿no? Pero más o menos 10 de las casas hacen varias cajitas, ¿no? Y están felices pudiendo hacer. Y yo les explico que esto es un proyecto de la iglesia y les explico también porque les damos un folletito donde explica cómo la cajita llevó a Cristo a una persona y cómo esa persona a través de la cajita nació de nuevo, ¿no? Con lo cual yo estoy sembrando, ¿no? Entonces yo creo que la labor social, que debería ser natural y lógica en cualquier expresión cristiana, ¿no? El amor al prójimo, cuando tú les invitas a ellos a participar, es un buen puente, ¿no? A veces al final es cómo conectas, ¿no? ¿Qué puentes creas, ¿no? Y a lo mejor esto no es tan necesario en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos tú vas puerta por puerta, hablas con la gente, oye, soy el pastor de aquí de la iglesia, te invito a que vengas. Y lo mismo, esa persona va. Y el En pastorado España, ya es algo muy claro, reluciente en su mentalidad, ¿no? Sí, exactamente. Soy el pastor, es una persona, vamos a decir, pues como aquí el cura, ¿no? Es una persona reverenciada. Entonces, creo que hay que entender esos puentes que son diferentes, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la acción solidaria, el español suele conectar muy bien, con lo cual es importante a la vez no simplemente hacer acción solidaria, sino ver cómo esa acción solidaria puede conectar con las otras áreas de la iglesia donde él pueda recibir el mensaje, ¿no? Del evangelio. Entonces, son algunas de las cosas que ya estamos descubriendo y que pues intentamos en este grupo darlas a conocer, ¿no? Hemos publicado, de hecho, desde aquí animo, si alguien quiere leer más, en Protestante Digital hay un artículo, y si pone Movimiento de Lausanne, Evangelización Autóctona, leerá, hay ahí como 6 o 7 ideas para tenerlas en mente. Exactamente. Y yo creo, no sé si me equivoco, pero sobre todo esta idea de cómo trabaja la asociación Billy Graham, o sea, si todo desarrolla bien con la gracia del Señor, para dentro de un tiempo tendremos lo que es la esperanza, Festival de la Esperanza. Festival de la Esperanza. Pero por lo que yo he visto, la estructuración de la cuestión de uno invita a cada uno y relación, no sé si me equivoco, pero yo creo que esto dentro de la realidad, o sea, local, es una estrategia que desde mi ver, o sea, que hoy he conocido a algunos cuantos españoles y algunos son mis amigos, lo que yo he visto es justamente esta cercanía.
o sea, que ellos necesitan tener más bien relacional que de fe, pero a través de la cercanía relacional ellos descubren la fe. Entonces, yo creo que esta estrategia de cercanía, de invitar a una persona, de tomar un café, de estar con la persona, de relacionarse y tal, es una relación intencional para una futura conversión o sea, sin hacerlo con, o sea, a fuerza, ¿no? Con brutalidad. Sí, hay que Tienes que ser- convertirte, si no te vas al infierno y estas historias. Yo creo que es una cosa que, no sé, aquí yo no veo. Yo no veo. Sí, dentro de lo que es el plan de la campaña está lo que se llama Operación Andrés, ¿no? ¿Qué Sí. hizo Andrés? Traer a su hermano Pedro a Jesús, ¿no? Entonces, hacer una lista de 10 personas por las que vas a estar orando, por las que vas a estar construyendo una relación de amistad, si no la tienes. Si la tienes, pues invirtiendo en ella. Y luego animarles a que vengan al evento, ¿no? Contigo, ¿no? Es decir, que de hecho la gente no se convierte porque predique Franklin ni porque haya una campaña. Realmente eso ni siquiera la asociación Billy Graham lo dice. Ellos saben perfectamente que el fruto es del trabajo relacional que hay de los Sí, creyentes. mesmo porque quien va allí nunca escuchó Frankie Graham, no sabe lo que es eso y quizás nunca escuchó un mensaje evangelístico. Van ahí porque tú les invitas. Hombre, a ver, va a haber un festival de música, Sí. va a haber música muy buena, de alta calidad, va a haber core gospel, va a haber cosas que a cualquiera, pues oye, vente conmigo, que va a haber un evento, en este caso será el Auditorio Vista Alegre, vamos a pasarlo bien, y también está el presidente de una ONG, yo lo presentaría así, una ONG muy potente en España, yo no hablaría tanto de la asociación Billy Graham porque no lo saben, pero su labor como presidente de Samaritan Purse, que es una de las ONG más poderosas que hay en el mundo, le puede parecer curioso, ¿no? Y quiere explicarte su fe, porque él hace lo que hace, porque él cree lo que cree, ¿no? Pues yo así es como voy a invitar a mis amigos, ¿no? A mis vecinos. Entonces, la clave no es la invitación, la clave es la relación previa. Sí que hay que tener cuidado, porque no es cuestión de voy a hacerme amigo para convertirle, no es eso. Pues es algo más auténtico, ¿no? Voy a hacerme amigo porque le amo, porque Jesús le ama, y yo me gustaría que todo el mundo entendiera El y amor de Cristo. recibiera el perdón de sus pecados. Pero no es, si no se convierte mañana, ya no soy su amigo. No es un Me parto producto, bien. no es un objeto, ¿no? Es una persona, ¿no? Exactamente. Y bueno, en esa línea yo creo que el festival va a ser de mucha bendición, pero la bendición va a ser para las iglesias que realmente entiendan esto de las relaciones y lo apliquen. Porque haya un evento maravilloso en Vista Alegre no se convierte nadie. Porque predique Billy Graham, aunque predicara, bueno, en este caso Franklin, su hijo, aunque predicara perfecto, tampoco se convierte nadie. Yo creo que el fruto va a venir de las relaciones y luego, evidentemente, sí que Dios usará todo para abrir el corazón y el entendimiento, ¿no? de lo que es el mensaje del Evangelio, como siempre ha sido, porque dice Pablo, el apóstol Pablo, que la conversión viene por el oír la palabra de Dios, la locura de la predicación. Entonces, todas las veces que podamos exponer a nuestros amigos, vecinos, a esa locura de la predicación, pues le estamos dando una oportunidad al Espíritu Santo para que esa persona se caiga al velo y entienda el amor de Dios, ¿no? Exactamente. Y una cosa que para mí también me hace, o sea, pensar es que, vale, ok, obviamente es bíblico, es o sea, la estrategia del hermano Andrés y todo eso, pero cuando yo paro para pensar, yo veo que es la manera con que Dios decidió comunicar a nosotros cómo sería el evangelismo. O sea, si paramos para pensar, Dios nos comunicó cómo sería un culto. Nosotros inventamos el culto. Él nos dice si tenía que tener 3 o 4 coros, tanto tiempo de palabra, si tenía que haber ofrendas en el medio. Él nos dijo. Nosotros. Y no está mal, ¿no? O sea, no es pecado. ¿no? Pero yo creo que un fundamento básico para la conversión y para ir y hacer discípulos es justamente la relación. Y ahí está muy claro. Cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, o sea, está explícita la relación. Las iglesias en las casas, los grupos pequeños de personas que persistían en la oración, en la comunión, en el partir del pan.
O sea, ahí está un vínculo. Y si vamos a traer para dentro de una contextualización, incluso aquí, yo veo que eso es lo que más, o sea, acaba aproximando, acercando a personas, es esta relación. Yo tengo un ex jefe que no es cristiano. Y cuando yo justamente salí de este trabajo, cuando, o sea, trabajé con él 5 años, y luego salgo de este trabajo y me hago pastor. Y hasta hoy tengo amistad con él. Y cada vez que me le miro, dice, pero todavía sigue en el cura ahí, sigue haciendo cura, o sea, sigue siendo pastor, siendo líder, no sé qué, no sé cuánto. Y hasta en broma. Pero, y yo veo aquello y tengo que tomar aquella broma de él como algo normal y corriente dentro de su realidad, como un cazador, como le gusta no sé qué y tal, y siempre de jergas para arriba y para abajo, lleno de, o sea, su hablar es lleno de jergas. Y yo he visto, pero así yo consigo comunicar con él. Y no puedo tener aquella conciencia diciendo, no, este está hablando conmigo como callejero, este está hablando conmigo como yo qué sé. Pero es justamente ahí, y entonces, en fin, yo creo de verdad, José Pablo, que esta contextualización dentro de una relación 1 a 1 o 2 a 2, en fin, lo que sea, es necesario la iglesia parar y pensar y gloria a Dios que, bueno, está ahí vuestra labor para pensar en eso y comunicar eso a las iglesias y comunicar eso para el pueblo español también. Entonces, de verdad, enhorabuena y gloria a Dios por eso. De todas formas, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Evidentemente, al final lo vemos en Jesús, ¿no? Jesús se encuentra con Nicodemo porque el propio Nicodemo parece que quería verle. Luego él toma una iniciativa y se va a Samaria y encuentra a la mujer samaritana. Creo que era Jesús quien quería ver a la mujer samaritana. Luego Era iba por pasar por Jericó y Samaria. se encuentra con un ciego. Es decir, tú vas como en el camino, van pasando cosas, ¿no? Y ves a Jesús como siempre está disponible, abierto, ¿no? Para aprovechar cada oportunidad y llevar a la gente a Cristo, ¿no? A conocer el Evangelio. Sí, a conocer el Evangelio. Entonces yo igual, los apóstoles, es un modelo. Entonces, lo que estamos preparando ahora del Festival de la Esperanza es una manera más que hemos visto que Dios la usa, ¿no? Y estamos convencidos de que seguro lo va a hacer también en Madrid. Pero el festival pasará, ¿no? Lo que no va a pasar es la iglesia, ¿no? Yo creo que ahí las iglesias tienen que mantener viva su visión de ser instrumentos, agentes del reino de Dios, ¿no? Instrumentos, y cada miembro, ¿no? Instrumentos en las manos de Dios para llevar el Evangelio, buscando siempre oportunidad de hacerlo, ¿no? Así que, y la base siempre van a ser relaciones. Entonces, relaciones que deben nacer en base al servicio, en base al amor, ¿no? En la medida en que nosotros nos vemos como siervos y instrumentos de Dios para bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor, servirles. Por ahí Dios va a ir construyendo relaciones que nos van a dar oportunidades de hablar también del mensaje del Evangelio, ¿no? Exactamente. Y también puede haber, a mí por ejemplo, una de las cosas que cuando yo estoy en ese contexto, yo creo que es muy útil la oración. Creo que, de hecho yo me preguntaba, ¿no? En Televisión Española, cuando estaba allí trabajando con los compañeros, nadie es cristiano. Y bueno, pasa muchas horas montando, editando, grabando. Me hice una vez, cuando ya me estaba pensando en ir, ¿no? ¿Cómo quiero que me recuerden, no? El pastor protestante, el pastor protestón, ¿qué es lo que quiero que recuerden de mí, ¿no? Y yo, a la conclusión que llegué era que realmente quería que me recordaran como el cristiano, en este caso pastor, que oraba por ellos. Wow. Y en muchas ocasiones, cuando estabas allí trabajando y te contaban problemas con los hijos, problemas con la vida, una venta de una casa, tal, yo le decía, mira, yo una varita mágica no tengo, pero yo creo en un Dios poderoso. ¿Me permites que ore por ti? Lo que no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Y me dejaban orar. Y la verdad es que, de nuevo, no se han convertido todavía, pero les hace mucho impacto ver cómo muchas veces Dios obra. Es decir, una casa se vendió y el dueño me dijo, oye, mira, la mitad de la casa es tuya porque se compró otra, porque fue a raíz de que tú oraste, ¿no? Que se vendió, ¿no? Total, que
Creo que no solamente hay que servir, no solamente hay que construir relaciones que podamos llevarles el mensaje. La oración es una manera también muy útil para conectar con el corazón del español. Y yo creo que debemos de aprovecharla, porque también, sin forzar a nadie, pero sí ofreciendo, ¿no? Es decir, mira, el problema que tienes es muy grande, o yo no me gustaría arreglarlo y no sé cómo va a hacer esto, pero yo creo que Dios puede hacerlo. Yo realmente creo que Dios puede ayudarte, ¿no? ¿Me dejas pedirle a Dios? ¿Me dejas? Yo siempre digo rezar, porque orar no saben lo que es. Entonces, que volvemos al lenguaje, ¿no? Exactamente, el término es indiferente. Sí. Sí, pero que es también para que ellos entiendan, no sé, Claro. si no saben qué es orar, pues lo entienden, pero no lo usan. Entonces, pero sí es, ya digo, servir, compartir siempre que podamos, ¿no? Nuestra fe de una manera, vamos a decir, muy natural, y orar por ellos cuando estar siempre atento de cómo podemos orar más por ellos, de modo que ellos te vean orar por ellos, no luego en tu casa. Wow, interesante eso. Eso es muy, muy importante porque la oración es, claro que es algo que una oración respondida para ellos es una fe muy bien, o sea, empleada. Y quizás ahí sea el anzuelo, o sea, el cebo para que ellos digan, oye, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso, no? Sí, Entonces, es sembrar la semilla. exactamente. Y la semilla se siembra de muchas maneras y Dios usa esa semilla también de muchas maneras. Entonces, En fin. José Pablo, quiero darte las gracias, ¿vale? De verdad. Y eso, yo creo que, vamos allá, es un tema que necesita conversar, pienso yo. No se puede postergar y ni hacer vista gorda con eso, ¿no? Pensar en estas cosas, pensar en esta contextualización, para mí es muy de suma importante para nuestros días, para este tiempo y claro, yo te soy sincero, vengo de una realidad de Brasil, o sea que la iglesia yo creo que no creció, se infló. Si fuera crecimiento sería bueno, el problema es inflado que está. Pero en fin, y yo soy sincero, cuando yo veo la realidad de ciertas cosas allí, mi oración muchas veces es, Señor, líbranos de aquí si es posible. Y danos una cosa más tangible. No este inflar en fin. Y es de verdad para mí, quizás dentro de una percepción, que es un pueblo completamente diferente. El latino es mucho, no sé si estarías de acuerdo conmigo, pero el latino en general es mucho más emocional, es mucho más expresivo, por la cultura, por diversas cosas, en X motivos, no viene al caso. El europeo, no solamente el español, el europeo por general ya viene de otra realidad. Es mucho más centrado, es mucho más racional. Incluso una hermana nuestra, si no está asistiendo, está haciendo las aulas con nosotros de teología, y hablando con ella, preguntando qué tal, y ella me usó incluso una expresión para mí que nunca había escuchado en mi vida. Me dijo, pastor, no sé, yo soy muy germánica con las cosas. Y yo digo, qué expresión, pero bonita, ¿no? Entendí lo que quería decir. Y quizás es justamente eso. No voy a solo aquí vincular a los españoles, pero el europeo es muy germánico, es muy racional, es muy decir, o sea, 2 y 2 son 4, explícame eso. No es solo, aunque yo decía eso con Jaime, cuando hablaba con Jaime, o sea, el evangelio tiene su emoción y tiene que demostrar su emoción, pero no puede ser expuesto solo a un emocionalismo. Entonces tiene que venir esta, incluso yo creo que en televisión española tiene esta frase, ¿no? Una fe que raciona,
No sé si... No, nosotros, nuestra frase es tú vales mucho para Dios. Tú vales mucho para Dios, eso es. Entonces, en la radio yo he escuchado Sí, una fe que raciona. Sí, eso más bien creo que es de libros andamio, una fe que razona y una razón que cree. Exactamente, eso. Se escucha mucho en la radio Dinamis eso. Entonces, quizás esta sea ahí parar y pensar y poner ahí, echar cuentas sobre la mesa y decir, vale, ok, hemos entendido y quizás por aquí y de una explicación más germánica, vamos a decir así, del Evangelio, pero para alcanzar justamente este pueblo que tanto necesita y, en fin, como cualquier otro, ¿no? Sí, hay que alcanzar a todos. Yo creo que no, pero sí que nos preocupa en España, pues el autóctono, y en el sentido de que vemos que responde menos, ¿no? Pero hay que alcanzar a todos. Yo estoy ahora mismo trabajando, estoy haciendo un doctorado y mi tesis va a ser sobre el tema de la contextualización, pensando sobre todo en líderes latinos que vienen a España. Es decir, ayudar a un curso que les pueda habilitar a entender mejor, ¿no? Darles herramientas. Entonces, estoy en ese proceso ahora mismo. Yo espero que en un año así pueda tener el curso en marcha. Así que ya te avisaré. Muy bien, pues sí, por supuesto. Y espero que sea capaz de ayudar, ¿no? Porque yo creo Sí. que... fíjate que yo creo que no solamente los latinos, ¿no? Yo creo que incluso los propios españoles que hemos sido criados en familias evangélicas, venimos de una subcultura muy influenciada por la mentalidad anglosajona, ¿no? Es decir, que eso es otro mundo. Pero bueno, sea como sea, creo que ahora mismo, viendo lo que Dios está haciendo y lo que creo que va a seguir haciendo, me parece que puede ser muy útil, ¿no? A un curso de adaptación cultural. Sí. No tanto para entender, porque ya hay algunos, ¿no? Entender la historia y tal, sino ir un poco más profundo, ¿no? A la cosmovisión, a los valores españoles y ver cómo adaptarnos a eso, a esa cosmovisión para conectar mejor, ¿no? con el español. Exactamente. Pues Eso bueno, es. ahí estamos. Muy bien. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti, gracias por el tiempo, gracias por dispensar y estar con nosotros aquí en esta conversa, en esta mesa. Ojalá podamos estar más tiempo, otras oportunidades, de verdad, o sea, traer tu conocimiento. Y yo incluso decía con Pastor Enrique, yo estoy aquí 8 años pastoreando, 19 años en España. Y cada vez más quiero aprender con gente que ya anduvo en un sitio donde yo no andé, para saber lo que ellos han hecho bien, incluso alguna cosa que no se ha equivocado. No pasa nada, o sea, todo es aprendizaje. Y entonces, de verdad, gracias por estar aquí. Todo lo que hablaste para mí, o sea, no sé, para nuestro público, nuestra audiencia, yo creo también que para muchos nos trajo mucho reflexión de diversos temas aquí y que podamos estar aquí otras veces para hablar de otras cosas. ¿Vale? De acuerdo. Pues Muchísimas gracias. Dios te bendiga. ¿Vale? Para terminar, hoy la iglesia donde estás, o sea, no pastoreas más, ¿no? Me congrego en... Pero se congrega sí, en... Iglesia Cristo Vive, está en la Gran Vía de Hortaleza, número 30 de Madrid. Muy bien. Entonces ahí en Gran Vía de Hortaleza, número 30, Cristo Vive, puede encontrarte ahí. Me pueden encontrar y saludar. Si preguntan por José Pablo, casi todos me conocen. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Y tiene algún mensaje que pudiera despedir de la gente? Yo acostumbro siempre hacer una cosa, la siguiente pregunta para despedir. Si pudiera dejar un mensaje para una futura generación que viera este vídeo, toda esta conversación, y dar un mensaje para dentro de 60, 70 años que vayan a escuchar este vídeo, ¿qué dirías? Madre mía. Primero que estaré muerto. No será como, o sea, no será un Abraham de la vida, ¿no? No, realmente lo que no va a cambiar nunca, el mundo cambia. Ahora mismo vivimos en un tiempo donde hay muchas amenazas, ¿no? Hay días que parece que está el apocalipsis prácticamente a la vuelta de la esquina y de hecho yo creo que sí que estamos muy cerca de los últimos tiempos. Entonces pensar en 70 años es mucho, ¿no? Pero no obstante, cuando lleguen, si es que llegan, será un mundo muy diferente al nuestro, habrá cosas muy diferentes.
la tecnología habrá sido y será de una manera, vamos a decir, que nos sorprendería, ni siquiera no lo podemos imaginar. Las relaciones, la configuración global del mundo, todo será diferente. Pero hay algo que no va a cambiar, que es el corazón humano. El corazón va a ser el mismo. Y ese corazón va a necesitar esperanza. Y ese corazón va a necesitar paz. Y ese corazón va a necesitar una razón para vivir, que vaya más allá de todo lo que realmente pueda llenar su vida, ¿no? Y eso solamente lo puede ofrecer Jesús. Es decir, hay una hambre de eternidad en el corazón humano que solamente la puede satisfacer Jesús. Lo expresó Jesús de una manera muy fácil cuando le dijo a la mujer samaritana: si bebes de este agua volverás a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de su interior tendrá como un manantial que fluya para abundante vida. Bueno, el mensaje es que Jesús sigue siendo la persona que puede dar propósito, sentido, valor y esperanza en la vida. Y que estará ahí, estará cerca y estará asequible para que cualquiera que quiera conocerle y vivir de su mano, vivir esa vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. La tiene hoy, la tendrá dentro de 10, 20, 50 y 70 años. Amén. Así que espero que la aprovechen. Amén. Eso es. Muchas gracias, José Pablo. Muchas gracias a vosotros también que estáis por ahí, que nos acompañaron, que escucharon todo este contenido, esta conversación. Espero de verdad que haya sido de mucha reflexión para cada uno de ustedes y de edificación también delante de todo aquello que Dios quiere hacer y el propósito que Dios tiene con cada uno de vosotros, ¿ok? No se te olvide, suscríbete aquí en nuestro canal, deja tu me gusta, comparte este vídeo con algún amigo, con algún colega, con alguna persona que tú entiendas que necesita escuchar todo lo que hablamos, ¿ok? Y nos vemos el próximo martes aquí en Pod VidaCast. Hasta luego. Bem-vindo a mais Pod VidaCast.